continuamos con nuestro estudio de Mateo en el capítulo 4, específicamente sobre la tentación de Cristo. Y usted vaya ubicando su Biblia, llegue al capítulo y antes de leer el texto que vamos a estudiar hoy, un poco para introducir el tema que vamos a ver, me puse a pensar, y es que realmente es una práctica muy común ver a Dios, y no hablo solamente de los creyentes, sino hablo de la humanidad en general. Ven a Dios como aquel que está para darle a las personas lo que quiera, ¿no? Como que si algunas personas tienen una concepción de Dios en sus cabezas, es ese Dios que da. Y se piensa equivocadamente que como Dios es bueno, y como una persona se ha portado bien, entonces le puede decir lo que sea a Dios, o le puede pedir lo que sea, que Dios lo va a conceder. Porque Dios es bueno, yo me he portado bien, por lo tanto, pues lo natural es que ese Dios pues me dé a mí cosas. Y tristemente esto es una práctica que se ha metido en la iglesia. Y así, y es increíble porque usted ve esto a todo nivel. Gente que le pide a Dios cosas dentro de la iglesia, deseos, propósitos, planes, proyectos. Y ven a Dios como aquel que está para satisfacer el bienestar de las personas, y que quien tiene fe es quien consigue todo lo que quiere, porque ese es el requisito. Es que si usted tiene fe, usted puede tener todo, pero el problema es que usted está así es porque usted no tiene fe, le dicen a uno. Pero yo me puse a hacer una pregunta, y como cantábamos y como que buscamos siempre adorar a ese Dios alto, ¿será que el Dios todopoderoso, será que el creador de los cielos y de la tierra, será que aquel a quien nadie le dice qué hacer y hace lo que quiere, está para conceder cuanta cosa pidan sus criaturas? ¿Será posible eso? Y es tal el corazón pecaminoso del hombre que piensa que puede exigirle y manipular a Dios como quiere, y es de ese pecado del que nos habla la tentación que hoy vamos a estudiar y que se le propuso al Señor. Así que ahora sí, váyase a Mateo capítulo 4 y vamos a leer desde los versículos del 1 al 11. Vamos a leer una vez más todo el texto, aunque nos vamos a concentrar en la segunda tentación. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hoy continuamos nuestro estudio de Mateo, y como siempre debemos recordar cuál es el tema central de Mateo, cuál es el propósito de Mateo, por qué Mateo escribió. Y el propósito de Mateo al escribir es presentar a Cristo como Rey. Ese es el objetivo de Mateo. Mateo lo que está haciendo es una proclamación, una documentación de que Cristo es Rey. Quiere mostrarles específicamente, aunque es para todo creyente, específicamente a los judíos, que ese Cristo prometido y profetizado en el Antiguo Testamento es Jesús, es el Mesías. Y Mateo capítulo 4, el objetivo de Mateo capítulo 4 y el objetivo de las tentaciones es que tiene el propósito de mostrar que el Señor estaba calificado moralmente para ser el Rey. Por eso es que Mateo escribe este relato.
Mateo escribe el suceso de las tentaciones para demostrar que Cristo estaba moralmente calificado para ser el rey. Debido a que Cristo no se dio a la tentación, ni en este momento, ni en toda su vida, demostró que fue el perfecto hombre sin pecado para luego quitar los pecados en la cruz de quienes se arrepintieran y creyeran en su obra. Y lo que estaba en juego aquí en las tentaciones era si Cristo iba a ser obediente al Padre, y esta pues es la lucha que todo creyente tiene. ¿Vamos a ser obedientes a Dios o vamos a optar por el camino del pecado? Esta es la lucha que todo creyente tiene independiente del tipo de tentación a la que se enfrente. Por eso es que el ejemplo de Cristo nos presenta tres verdades muy importantes que nos ayudan a obedecer a Dios y así enfrentar cualquier tentación que podemos tener. Recordemos también que Cristo tenía que pasar por este paso, por esta situación de las tentaciones para demostrar que estaba calificado para ser el rey. Y Cristo luchó en la tentación. Ahora, la enseñanza bíblica para el cristiano, ¿cuál es? Huir de la tentación, evitar la tentación, orar para no entrar en ella. Y aunque a diferencia de Cristo nosotros tenemos que huir, este relato nos presenta verdades preciosas para enfrentar cualquier tentación pecaminosa que tengamos. La primera la vimos hace 8 días. La primera tentación es evitar desconfiar que Dios suple lo que necesitamos. Eso es lo que estaba en juego cuando Satanás le dice a Jesús, convierte las piedras en pan. Y lo primero que vimos fue eso, que debemos evitar desconfiar que Dios suple lo que sus hijos necesitan, lo que sus hijos verdaderamente necesitan. Bueno, aquí vimos que Satanás quería que el Señor no aceptara la voluntad de Dios y no aceptara el sufrimiento por el que estaba pasando debido al hambre extrema de haber dejado de comer durante 40 días. Y en ese momento llega el tentador y le dice eso. Y lo que Satanás quería era que Cristo desconfiara del cuidado de su Padre para suplir su necesidad en el momento que el Señor mandara. Y este relato nos enseñó esto, que una de las grandes tentaciones que lleva al creyente a pecar es cuando no confía suficientemente en Dios en momentos de necesidad. Uno de los grandes momentos en donde pecamos es cuando no confiamos suficientemente en Dios en momentos de necesidad, cuando no aceptamos soberanamente su voluntad y pecamos. Aquí debemos recordar que nuestra mayor necesidad no es que se resuelva una situación dolorosa. Recuerde esto siempre. Su mayor necesidad no es que se resuelva una situación de sufrimiento o dolor que usted tenga, sino vivir de toda la palabra, hacer la voluntad de Dios y confiar que Dios satisfará nuestra necesidad en su tiempo y solo en su tiempo. Eso fue lo que vimos en la primera tentación. Ahora nos encontramos en la segunda, y esta va desde los versículos del 5 al 7. Y como en la primera, lo que vamos a hacer es entender cuál fue la tentación que Cristo enfrentó y cuál fue la verdad que utilizó para contrarrestarla. Vamos a preguntarnos a qué pecado estaba Satanás tentando a Cristo. Esa es nuestra pregunta. Y vamos a ver cómo respondió el Señor y así sabremos cuál fue la verdad que acabó dicha tentación, cuál es la verdad que nosotros podemos tener. Y hoy vamos a ver esta segunda tentación, esta segunda verdad para enfrentar cualquier tentación y así evitar obedecer a Dios. ¿Y cuál es la segunda verdad para enfrentar cualquier tentación y obedecer? Es evitar creer que se puede manipular a Dios. Evitar creer que se puede manipular a Dios. Esta es la segunda tentación que Satanás trató de hacerle pensar al Señor Jesús, al Verbo encarnado, que podía realizar, creer que podía manipular a Dios. Y esta segunda tentación comienza aquí en el versículo 5. Miremos el versículo 5. Dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La santa ciudad es Jerusalén. Y el pináculo del templo no es una parte del santuario, sino que se refiere a un lugar, como un lugar esquinero dentro de la muralla que rodeaba el templo. Al parecer era una especie de torre en una esquina que daba a un barranco en la época de Jesús. Y algunos estudiosos dicen que
desde la altura del pináculo del templo hasta caer en el suelo, porque daba como a un abismo, eran más o menos 130 metros. El edificio Colpatria mide 196 metros. Entonces, en esa época, 130 metros era hacer un salto, pues, que fijo, un salto mortal, que fijo, la persona pues moría. Y este era un lugar bien conocido en la época, el pináculo del templo, era un lugar además bien concurrido. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo que nos va a mostrar es que la tentación que le estaba proponiendo Satanás tiene que ver con realizar algo que se ha notado por muchas personas. Algo que las personas se den cuenta de quién la está haciendo. De hecho, el versículo 6 confirma esto al decir, y le dijo, ahí vamos el versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Versículo 6. Y esta sugerencia del diablo no es solamente una sugerencia, la manera como el diablo la escribe acá, dice, si eres hijo de Dios, échate. Recuerde también, importante, no le está diciendo que pruebe que sea hijo de Dios, ya vimos esto, pero es importante recordarlo. El texto en el original nos muestra que Satanás no tiene dudas de que Cristo es hijo de Dios. Cristo tampoco tiene dudas de que es el hijo amado, porque ya al final del capítulo 3 lo hemos visto. Lo que le está diciendo Satanás es, como eres el hijo de Dios, échate. Y lo que le dice Satanás es un mandato, o sea, es un imperativo cuando usted lo mira en el original. O sea, Satanás está diciéndole, mándate, obedece ahora, échate, no te demores, hazlo inmediatamente. Esto es increíble, ¿no? La arrogancia del diablo de ordenar al Hijo de Dios que obedezca y así desobedezca la voluntad de su Padre. Y este salto, como ya lo dijimos, habría sido espectacular, ¿no? 130 metros. Y habría sido definitivamente notado por todos los que estuvieran allí en ese lugar. ¿Y cuál es la razón que le da el diablo para saltar? Mire lo que dice a continuación. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Recuerde que en la primera tentación, Satanás no citó las Escrituras, pero en la segunda lo hace como si de pronto se hubiera dado cuenta que para el Señor era importante la palabra. Y Satanás lo que hace es una cita casi exacta del Salmo 91, versículos del 11 al 12. Mire, esa es la cita que hace Satanás. Y vaya en su Biblia al Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice así Salmo 91, 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece con piedra. Hasta ahí. Es básicamente la misma cita, excepto que en el Salmo aparece la segunda frase del versículo 11 que dice que te guarden en todos tus caminos. El diablo, y esto es claro porque hay otros pasajes en la Biblia que autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento y a veces omiten cosas porque quieren enfatizar otros, y es lo mismo acá. O sea, Satanás citó lo que necesitaba citar para tentar al Señor. Que él omita que te guarden en todos tus caminos no significa que él haya citado mal. Lo que pasa es que el énfasis del diablo, ¿cuál era? Recuerde, pináculo del templo, lanzarse. El énfasis de Satanás era que se enfocaba en que los ángeles iban a proteger a Dios cuando hiciera ese descenso. ¿Listo? Él se quería concentrar en la atención, en el sostén en las manos de los ángeles. Quería decirle al Señor que este sería un descenso seguro desde una altura tan grande. Pero el centro de la atención de esta cita, o sea, el punto central de la cita de Satanás, es quién manda a los ángeles. Mire el texto una vez más en Mateo, y si lo tienen en el Salmo es igual. Es el Padre quien lo hace. El verso dice que a sus ángeles, ¿qué? Mandará. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo el diablo? O sea, lo que está implicando Satanás es que los ángeles han recibido un mandato del Padre y seguramente se tiene que ejecutar. Tienen que obedecerlo, y si el Señor se hubiera saltado, los ángeles tendrían que haber ido a rescatarlo. Sostenerlo en sus manos significa que el Padre le iba a brindar una protección segura, que lo iban a sostener, y que a pesar de la altura, a pesar de los 130 metros, no iba a sufrir ningún daño
Y ni siquiera se iba a tropezar con la más mínima piedra. Ahí dice al final, versículo 12, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Lo que Satanás le dijo al Señor, ¿qué fue? Prueba a ver si Dios cumple su palabra de protegerte. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás al Señor. Prueba a ver si Dios cumple su palabra de protegerte. Prueba si realmente lo que el Salmo dice es verdad. Pruébalo. Lánzate. El diablo pretendía que ya que el Señor no usó su poder divino en la primera tentación, recuerda, él dice, yo no voy a convertir las piedras en pan, pues entonces que el Padre interviniera y salvara al Hijo. Pero hay algo más que estaba implícito en todo este versículo y en toda esta trama. Y es que lo que Satanás pretendía es que Cristo le mostrara a todos que era el Hijo de Dios saltando de esa gran altura sin que le pasara nada. Eso estaba en juego. ¿Por qué Satanás quería que Cristo hiciera esto? Algunos estudiosos dicen que el Señor, al saltar desde esa altura y que no le pasara nada, pues lo hubieran recibido como el enviado de Dios. Lo hubieran recibido como el Mesías. Esto se piensa que hubiera llevado a que Cristo hubiera sido aceptado como el Mesías y por ende no habría tenido que ir a la cruz. Y así se estropearía todo el plan de salvación. El diablo estaba tratando de que Jesús aceptara la corona sin la cruz. Que aceptara la corona sin la cruz. Pero hermanos, usted sabe que Cristo no vino a eso. Cristo no vino a un concurso de popularidad. Isaías 53 dice eso. Cristo vino para ser ¿qué? Rechazado entre los hombres. Él no vino para que la gente lo admirara en su primera venida, sino que vino a que lo matara. Para cumplir su misión de traer salvación al mundo, Jesús tomaría, ¿cuál? El camino de la sumisión y del sufrimiento. Ese era el camino que él iba a tomar. Es claro, Satanás estaba tratando de mover a Jesús a hacer algo espectacular, evidentemente fuera de la voluntad de Dios. Satanás tentó a Jesús para ganar la atención del público a través del espectáculo en lugar de su vida y de su mensaje. Y sabemos que esta propuesta de Satanás estaba mal, no solo porque él la propuso, sino por la manera como mal utilizó la Escritura. Terriblemente la utilizó mal. Satanás utilizó la Escritura equivocadamente de dos maneras. En primer lugar, Satanás aplicó mal la Escritura. Él aplicó mal un versículo para forzar al Señor a pensar que sin importar la situación en la que se pusiera, Dios lo iba a proteger. Eso era básicamente lo que estaba diciendo. Hágale, salte, no importa, Dios lo va a proteger. Satanás tentó a Jesús haciéndole pensar que podía hacer que Dios obrara a su favor al ponerse en una situación que no era la voluntad de Dios. Y aquí nos viene la pregunta, ¿cómo Dios va a obrar en una situación que no es su voluntad? Obviamente no. Y esto tiene una enseñanza que es muy importante para nosotros. Y es que las promesas de las Escrituras son válidas, pero son solo válidas para nosotros a la manera de Dios y no a la nuestra. Las promesas de la palabra de Dios son ciertas, son verdaderas, pero no es de acuerdo a lo que nosotros pensemos que dice, sino a lo que realmente dice la Escritura. No tenemos el derecho de manipular la Escritura a nuestro antojo. Bueno, no tenemos el derecho. Por eso, lo digo ya, lo voy a decir después, Dios trae mayor condenación a alguien que enseña la palabra y no la enseña correctamente. Santiago capítulo 4. ¿No? Mucho cuidado con eso. Entonces, el primer error fue ese. Satanás aplicó mal la Escritura. Pero el segundo error que cometió Satanás es que Satanás contradijo la Escritura. Satanás contradijo la Escritura. Cuando el Señor no dice nada del Salmo, sino que cita otro pasaje, y ya lo vamos a estudiar, cuando Él cita otro pasaje que muestra que la aplicación que Satanás hizo de la Escritura fue equivocada, y cuando pasa a dar el correcto pasaje para aplicarlo en la situación, nos muestra esto. Satanás contradijo las Escrituras. Satanás usó un pasaje para contradecir una verdad bíblica.
Él puso las escrituras contra las mismas escrituras, ¿no? Y esto también es otro principio que debemos entender. Las escrituras deben compararse con las escrituras, pero nunca deben oponerse a ellas. Mire, un principio hermenéutico. La escritura nunca se contradice. Cuando usted no entiende la escritura, ¿de quién es la culpa? Suya. Suya. Por eso nunca se debe usar un versículo de manera que contradiga otros pasajes de la Biblia. Hermanos, mucho cuidado al utilizar mal la escritura para su propio interés o para justificar algún pecado que usted está cometiendo. Mucho cuidado. ¿Sabe usted cómo quién está actuando? Como Satanás. Como Satanás. Mucho cuidado. Es que esto es lo más diabólico. Ya voy a explayarme más adelante. Pero es que lo más diabólico no es decir, ay, Satanás es el rey. No. Lo más diabólico es coger esta palabra santa, malinterpretarla y aplicarla a nuestra propia conveniencia. Eso es lo más diabólico que puede existir. Y esto fue lo que hizo Satanás. Malinterpretar, mal utilizar y manipular la palabra para sus propios intereses. Pero al parecer se le olvidó con quién estaba hablando, ¿no? Estaba hablando con el mismo verbo, con la palabra andante, la palabra encarnada. Y por eso en el versículo 6 el Señor ¿qué responde? En versículo 7, perdón. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Ese también funciona como, a ver, Satanás, te equivocaste. Escrito está. Mira ahora de lo que se trata esto. Y es que lo que me estás proponiendo es tentar a Dios. Jesús había vencido la primera tentación al citar las Escrituras. Y esta vez usa el mismo método. No va a usar otro, ¿no? Y al decirle escrito está, le dice a Satanás que se había equivocado al citar las Escrituras y pasa a citar el pasaje correcto para dicha situación. Jesús no contradice las Escrituras con las Escrituras. Nuestro Señor usa las Escrituras para explicar las Escrituras. De eso se trata cuando uno expone la palabra. ¿Y cuál es el versículo que utiliza? Deuteronomio 6:16. Vamos ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Dice Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahí lo vemos, es la cita clara, seguramente su Biblia tiene alguna referencia, pero eso fue lo que el Señor citó cuando estaba enfrente de Satanás. Y tanto en Mateo como aquí en Deuteronomio, la palabra tentar puede ser también probar. Y en la Biblia, esta palabra tentar o probar se utiliza para probar la capacidad de alguien, la capacidad de hacer algo. Y en este caso específicamente se refiere a que se pruebe el carácter y el poder de Dios. Aquí es Deuteronomio. El carácter y el poder de Dios. Y de hecho, la palabra probar es una mejor palabra para nosotros para poder entender todo el contexto. Porque lo que pretendía Satanás que el Señor hiciera y que sí hizo Israel fue probar a Dios. Fue probar si Él era Dios, si podía hacer algo. Ahora, ¿qué pasó en Masá? Donde Dios fue probado. Vámonos atrás a Éxodo 17, del 1 al 2. Primero y luego vamos a leer otro versículo. Éxodo 17, del 1 al 2. Y así entendemos bien toda la escritura. Dice así Éxodo 17, 1 y 2. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bien interesante esto. Hasta ahí ya vamos a leer el otro versículo. Aquí en Éxodo 17 el contexto es que los israelitas acaban de cruzar el Mar Rojo. Recuerda, el mar se abrió, el desierto, el ejército egipcio se ahogó.
Un par de capítulos antes, Dios les había dado el maná a las codornices, habían viajado por el desierto y ahora estaban en este lugar que se llamaba Refidim. Pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces llamaron a Moisés. ¿Y qué le preguntaron o qué le dijeron? Más que preguntarle, danos agua para beber. Inmediatamente Moisés responde y le dice, ¿por qué me llamas? ¿Por qué tientan al Señor vuestro Dios? A veces pasamos como muy de corrido por la lectura bíblica, pero es bien interesante porque apenas el pueblo le dice, danos agua, Moisés responde y dice, ¿por qué están tentando a Dios? ¿Qué hicieron exactamente los israelitas para probar, para tentar a Dios? Cuando ellos dicen, danos agua para beber, es como el mismo mandamiento que Satanás le estaba diciendo al Señor, échate abajo. ¿Qué le estaba diciendo el pueblo a Moisés y específicamente a Dios? Ellos estaban exigiéndole agua al Señor. Estaban exigiendo que Dios cumpliera sus mandatos. Era algo así como decir, danos agua y dánosla ya. Ya. Lo que necesitamos es agua. ¿Qué hubo que no la hay? De hecho, esto se confirma en el versículo 7 de Éxodo 17. Miren lo que dice el versículo 7. Ahí ya es la conclusión, luego usted si quiere le hace todo el relato. Éxodo 17:7 dice así, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando ellos dicen, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sabe qué quiere decir? ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? Y me puse a pensar en esto y yo dije, ¿será que Israel se había olvidado de cómo Dios los liberó de Egipto con señales y milagros? ¿Será que se olvidaron de cómo Dios abrió el mar rojo y el ejército egipcio se ahogó? ¿Será que se olvidaron cómo días antes Dios les había dado maná y codornices? Yo creo que no. Obviamente eran unos desagradecidos, pero yo no creo que ellos se hubieran olvidado de eso. La pregunta del pueblo, y el versículo 7 nos lo aclara, es esa. ¿Qué has hecho por nosotros últimamente, Dios? ¿Qué has hecho? ¿Será que Dios está entre nosotros o no? ¿Será que Dios está orando entre nosotros? ¿Será que Dios está actuando entre nosotros o no? Si no nos das agua ahora, entonces significa que tú no estás con nosotros. Por eso, danos agua. Y que se pruebe que Dios sí está entre nosotros. Que yo soy el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el consentido del Señor. Obviamente, por la forma como se relata esto, es claro que era pecaminoso esta demanda de milagros. Es claro que esta exigencia del pueblo era totalmente pecaminoso y no era aceptable. Ellos pecaron probando a Dios al exigirle que actuara como ellos querían, y de no hacerlo significaría que Dios no estaba obrando, que Dios no estaba entre ellos. Como si Dios tuviera que darles una prueba de quién es Él. Y esto es pensar que se puede manipular a Dios, que se puede hacer que Dios obre como uno quiere. Dios les iba a dar agua, pero al hacer una exigencia como al hacer una demanda como esta, probaron a Dios y pecaron contra Él, porque a Dios, escúchame bien, a Dios no se le exige nada. A Dios no se le exige nada. Dios es Dios. A Él se le obedece. A Él nunca se le exige. Por lo tanto, la tentación de Satanás era que el Señor pecara al exigirle al Padre que lo cuidara si decidía saltar desde ese precipicio. Esa era la tentación. Y de hecho, esto hubiera sido mucho peor que lo que pasó en el desierto, porque al menos la gente en el desierto tenía una necesidad real por agua. Pero en este caso, Satanás estaba sugiriéndole al Señor que primero
se pusiera en una posición que no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y segundo, que luego buscara la ayuda de Dios para salvarlo del peligro. Un peligro innecesario. ¿Y para qué? Obligar a Dios a salvarlo. Manipular a Dios. Eso era lo que pretendía. Saltar desde esa altura y luego mirar a Dios para evitar las consecuencias naturales de tal acto sería probar a Dios y pecar. Sería hacerlo de esa manera. Sería manipular a Dios. Por eso, el Señor le dice en versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, ¿qué es lo que hace? Rechaza de manera enfática con la Escritura esa sugerencia pecaminosa. El Señor, Cristo, se niega a exigir un milagro. Jesús no exige que Dios actúe. Lo niega totalmente, no lo exige. El Hijo sabía que el Padre no tenía nada que probar. Él sabía eso. Cristo no se pone en una posición por fuera de la voluntad de Dios para probar que Dios está con él. No. Tampoco Cristo busca evitar el camino del sufrimiento. El camino del sufrimiento que el Padre tenía para él pensando que eso lo llevaría a ser reconocido como el Mesías. No. ¿Qué es lo que Cristo hace? Prefiere el camino de la tranquila confianza en el Padre Celestial. Una confianza que no necesita pruebas, sino que es una confianza que acepta la voluntad de Dios. Cristo decide no probar a Dios. Cristo decide no manipular a Dios, no atreverse a eso. La respuesta del Señor manifiesta su increíble reverencia y su increíble respeto por la palabra y su total sometimiento a la voluntad del Padre Celestial. Ese es nuestro maravilloso Cristo. Ese es nuestro increíble Cristo. Nuestro ejemplo en todo, hermanos. Hermanos, es una gran tentación creer que podemos manipular a Dios. Es una gran tentación creer que podemos manipular a Dios. Y esto puede pasar de diferentes maneras. Una de ellas es como aquí, en donde una persona se pone en una posición que no es la voluntad de Dios y luego exige su ayuda para ser librado del peligro. Tal vez usted se ve en esa posición en algunos momentos. Y el punto de Jesús es que es pecado. Es pecado si nos ponemos en circunstancias comprometedoras que pretendan obligar a Dios a protegernos. Eso es probar a Dios. Es como el diabético que se niega a inyectarse insulina diciendo que Dios promete que lo cuidará. Y al hacerlo, ¿qué está haciendo? Probando a Dios, tentando al Señor. No, Dios me cuidará. Y eso tristemente pasa hoy en día en muchas iglesias, pseudo iglesias, que dicen, no, el Señor nos ha sanado, usted no vuelva a usar la droga que necesita, que le fue formulada, no se preocupe. No, eso es probar a Dios. No hay razón para ponerse deliberadamente en una situación peligrosa, en una situación delicada, hacerlo imprudente, innecesariamente y esperar a que Dios obre. Eso es tentar a Dios. No es que yo me lanzo a este negocio como sea, Dios me va a ayudar porque Dios me tiene que ayudar. Eso es probar a Dios. Eso es tentar a Dios. Y esto puede pasar así, pero también tratamos de manipular a Dios, de probar a Dios de otras maneras muy sutiles y que hoy están más difundidas. Como, aunque no nos pongamos en una situación peligrosa, pensamos que Dios debería darnos lo que queremos. Que Dios debería llenar todas nuestras necesidades y le exigimos al Señor cosas que no están ni en su palabra ni en su voluntad. De hecho, muchas veces somos como Israel. Porque le decimos al Señor, danos agua. Y dánosla ya. Danos salud, danos comodidades, danos tranquilidad, danos amor, danos paz, danos prosperidad. Dánosla. ¿Por qué no nos la das? Si es que no soy tu hijo, no he venido a la iglesia durante 20 años. No, pensamos que tenemos el derecho de exigirle a Dios todo eso para que pruebe que está con nosotros.
Dios, prueba que estás con nosotros, danos esto. Y si no obtenemos lo que queremos, renegamos de Dios y pensamos, ¿cómo es posible que Dios no me haya dado lo que tanto le he pedido? ¿Cómo es posible que Dios no responda favorablemente a mi oración? ¿Será que eso es probar a Dios? ¿Será que esto es pensar que puedo manipular a Dios para mis propósitos? ¿Será que a veces hemos hecho esto que es totalmente fuera de la Escritura? Voy a hacer un pacto con Dios. No voy a ver televisión durante el mundial. Y después de no ver televisión durante el mundial, Dios me va a recompensar todo este año porque prefería a Dios. No sea ridículo. Usted no le exige nada a Dios. No, voy a ayunar 40 días hamburguesa. Y Dios me va a dar esto. Y Dios me va a dar esto otro. Mire, usted se ríe, pero es triste porque muchos lugares están diciéndole a la gente que haga esto para obtener cosas de Dios. Y eso es totalmente fuera de la voluntad del Señor. Totalmente fuera del Señor. Eso es probar a Dios. Y muchas veces nosotros hemos pensado que podemos manipular a Dios para obtener cosas que queremos. Y hay algunos que dicen que quieren hacer esto para dar buen testimonio de Dios. ¿No? Y ya sea se meten en cosas que no es la voluntad de Dios y luego buscan su ayuda o buscan el éxito y la prosperidad aparentemente para mostrar que tienen la bendición de Dios, que yo soy el hijo consentido de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que esto revela? Orgullo pecaminoso. Realmente a ti no te preocupa el nombre del Señor o que Cristo sea conocido, sino que tu nombre sea conocido. Eso es lo que pasa. Y por eso piensas que puedes exigirle al Señor que haga lo que tú quieres. No, hermano. Dios espera que usted y yo tomemos riesgos por Él, pero pecas cuando pruebas a Dios y le exiges que haga algo a tu favor, cuando estás fuera de su voluntad o cuando buscas hacer algo para ti, para tus deseos. Y Dios no espera que tomemos riesgos solo para aumentar nuestro propio prestigio. Pecado. Nunca peques de esta manera. Nunca pienses que puedes arrinconar a Dios y decir, ahora Dios, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. Esto es pensar que puedes manipular a Dios. Mucho cuidado. Dios no es tu genio utilitario. Dios no es tu genio utilitario. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y mucho de este pecado ha sido expuesto por la falsa enseñanza del Evangelio de la prosperidad y la palabra de fe. Mucho de este pecado ha sido expuesto por esta enseñanza. ¿Qué es este falso evangelio? ¿Qué es este evangelio de la prosperidad o la palabra de fe, como algunos lo denominan? Enseña que Dios quiere que los creyentes sean físicamente saludables, materialmente ricos y personalmente felices. Eso es lo que enseña el evangelio de la prosperidad. Salud, riqueza y felicidad. Y esta falsa teología dice que Dios recompensa con dinero y salud a los que tienen suficiente fe. Esto es lo que dice. Si tú tienes fe, ¿por qué estás tan de malas? No, entonces tú no tienes suficiente fe. ¿No? Y el evangelio de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser usado según la voluntad de los creyentes. Ve a la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, que yo lo puedo usar para mi antojo. Ve a Dios para que cumplan sus propósitos personales. Y algunos de sus exponentes más conocidos son, por ejemplo, Benny Hinn, Joel Osteen, Joyce Meyer. Allá en Estados Unidos. Y aquí, en Latinoamérica, Cash Luna, denme nombres, Ricardo Rodríguez, Andrés Corson. Exacto. Miren, usted me dice, ¿por qué los nombra? Porque la Biblia en Timoteo me dice que yo tengo que nombrar a los falsos maestros. Por ejemplo, Benny Hinn dice que todo cristiano tiene el poder de ser sano físicamente. Entonces, si usted no está sano, ¿es por qué? Está en pecado. Algo pasa contigo, alguna maldición generacional por ahí.
Tu tatarabuelo, vamos a averiguar eso. Mentira, no hay nada más falso como las maldiciones generacionales. Joel Austin dice que Dios quiere que usted viva su mejor vida ahora. Entonces es que Dios te ha dado la capacidad para que tú vivas tu mejor vida ahora. Me encanta una frase del pastor John MacArthur. Si su mejor vida es ahora, significa que usted se va al infierno. Porque nuestra mejor vida nos espera ¿dónde? En el cielo, hermanos, en la eternidad. O esta señora con todos sus libros, que se llama Joyce Meyer, y dice, las palabras son contenedoras de poder y por tanto necesitamos pronunciar cosas correctas sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro si esperamos que sucedan cosas buenas. El único que tiene poder creador es Dios. El único, hermanos. El único. Todas estas personas enseñan que la salud y la riqueza son el derecho divino automático de todos los cristianos y que todo esto viene en el mismo paquete de la salvación, ya que el sacrificio de Cristo incluye no solo la remoción del pecado, sino también la eliminación de la enfermedad y la pobreza. Así lo dicen abiertamente. Y hermanos, esto es una herejía. Esto es una perversión del Evangelio de Jesús que afirma que Dios recompensa con fe y salud, con fe, nos recompensa si tenemos fe en salud y en riqueza. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Comete el mismo pecado que Satanás intentó que el Señor cometiera. Afirman que Dios está para cumplir los sueños de las personas. Cometen el mismo error satánico al combinar una gran cantidad de pasajes de tal manera que hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren y lo que ciertamente no dice la Escritura. No lo dice, no lo dice. Les voy a dar 2 ejemplos. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Esto lo hemos hablado en algunos estudios bíblicos. Pero Jehová, Génesis 12:1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la gente toma este pasaje, ¿y qué es lo que hace? Sobre todo cuando tiene peleas, Dios va a maldecir a los que me maldigan. Pero si usted me ayuda, Dios lo va a bendecir. Es que eso dice la Biblia. Es que eso dice la Biblia. ¿Esto dice la Biblia? No. ¿A quién fue dicho esto? Abraham. ¿Y cuál era la maravillosa promesa? Que de la simiente de él iba a venir ¿quién? Un Salvador, Cristo. Un Salvador. Esa es la promesa, hermanos. Y la gente piensa que puede utilizar esto. Piensan que son Abraham cuando no son nadie. Dicen, no, me va a hacer una gran nación. Va a aumentar esta casa en donde vivo. Me va a tomar toda la cuadra. O hacen esta ridiculez y esta falta de reverencia a la palabra de Dios. Entonces, como Josué, voy a ir a darle vueltas a un lugar o al carro, voy a pisar un territorio. Porque eso lo dice. Mala interpretación, mala aplicación de la Escritura. Sobre todo esta gente lo hace con versículos del Antiguo Testamento. No entienden el Antiguo Testamento. No entienden lo que Dios proyectó, que iba a venir Cristo. El Antiguo Testamento nos habla, apunta a la maravillosa promesa de Cristo. Y la gente piensa que es Israel, cuando somos simples colombianos. Ni siquiera somos judíos. Como toda esa mentira de estas iglesias judío-mesiánicas, que después veremos un tema sobre eso, hoy está cogiendo mucha fuerza. Y eso no es así. Mire otro ejemplo terrible, y perdóneme la expresión, asqueroso, de cómo se malinterpreta la palabra. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mire lo que dice ahí. Mire, y recuerde, ¿qué es Isaías? Capítulo 52, del versículo 13 hasta Isaías, todo el capítulo de Isaías 53. Nos habla de quién, de Cristo, del siervo sufriente. Nos habla de la primera venida del Señor, cómo el Señor tenía que venir ¿a qué? A sufrir, a pagar por nosotros ese pecado. Es un pasaje maravilloso que usted lo lee y lágrimas deben brotar de sus ojos en ver el sacrificio de nuestro Señor. Y mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice, mas
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ajá, yo tengo que ser sano. El Señor tiene, usted reclame esta promesa, que Dios lo tiene que sanar. Del cáncer, del COVID o de cualquier otra cosa. ¿Sabe qué está diciendo este maravilloso pasaje? Que fuimos sanados de la peor enfermedad del ser humano, que es el pecado. Ahí nunca habla ese texto de enfermedad física, porque el Señor nunca prometió eso. Si es la voluntad del Señor, el Señor nos sana. Seguro, creo en eso. Si oramos, si esa es la voluntad de Dios, Dios nos sana, porque es el único que puede sanar. Pero este maravilloso pasaje no nos habla de eso, sino de la gran salvación que tenemos en Cristo. Él fue herido por nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz con Dios fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? Del pecado que me condenaba al infierno. Todos los seguidores de esta enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, de la palabra de fe, piensan que Dios está para ellos y que le pueden exigir cosas a Dios. Creen que pueden usar la fe para manipular a Dios. Creen, como los israelitas creyeron, que Dios solo está entre ellos si cumple lo que ellos quieren. Todos ellos y quienes lo siguen son falsos maestros porque están malinterpretando la Escritura. El Evangelio de Cristo nunca nos habla de tener salud, riqueza o felicidad terrenal. Nunca. De hecho, es todo lo contrario. Todo lo contrario. La palabra del Señor nos muestra que alguien que está buscando esas cosas, ¿sabe quién es? Un incrédulo. Es un incrédulo. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. Dice así Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué significa la palabra añadido? Significa que al final a usted no le va a importar. Porque su mayor interés es el reino. Pero ¿qué hacen los que parecen creyentes y no lo son y están buscando esto? Están mostrando que son unos incrédulos. ¿Están buscando qué? Mire lo que dice ahí. Es que la palabra no miente. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Cuáles? ¿Están buscando el estatus? ¿La comodidad de la vida? Los gentiles buscan esas cosas. Los incrédulos buscan esas cosas. Tenaz. ¿Qué estamos buscando, iglesia? ¿Qué estamos buscando? Los incrédulos viven para agradarse a sí mismos a través de la prosperidad material o física. Y lo triste es que muchos que dicen ser creyentes están viviendo para esto, para agradarse a sí mismos, y piensan que Dios está para que les cumpla lo que quieren. Mucho cuidado, porque eso es tentar a Dios. Dios, escúchame bien, no debe probar nada y no debe darte nada. Así es. Dios es rey. Dios es el gobernador soberano del universo. ¿Y sabe quién es el creyente? Su siervo. Su siervo. Su siervo. Mucho cuidado con ser como Satanás y utilizar versículos de la Escritura para tu propio interés. Mucho cuidado. Mucho cuidado con seguir el consejo de Satanás,
que alimenta tu orgullo y te dice, salta, salta. Que si le pides a Dios lo que quieras, Él te lo dará. Dale, échate. Como México, mándate. Hermanos, las promesas de la Escritura son válidas, pero solo son válidas para nosotros, de acuerdo a su Escritura y a la manera de Dios y no a la nuestra. No tenemos el derecho de manipular a nuestro antojo la palabra. Estás actuando como Satanás cuando lo haces. Así es. Así lo dice la Biblia. Además, si una persona que se dice cristiano piensa de esta manera, pues deja muchas dudas de si es verdaderamente creyente, porque se nota que no ha entendido la grandeza del Evangelio de Cristo. No ha entendido la grandeza de la salvación. No ha entendido la grandeza de Cristo, hermanos. Cuando entiendes el precioso Evangelio de Cristo, te das cuenta, como dice un pastor muy famoso, Al Mohler, y es que el problema con el falso evangelio de la prosperidad es que promete muy poco. El falso evangelio de la prosperidad ofrece muy poco. Y le voy a mostrar por qué. Vaya a Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Efesios, capítulo 1, del 3 al 7. Mire Efesios 1 del 3 al 7. Bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pare ahí un momentico. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo? Mencionar las bendiciones espirituales. Mencionarles cuáles son las verdaderas bendiciones. Y usted téngase. Porque usted dice, claro, y algunos dicen, no, platica, salud, esposa, esposo. No, hermanos. Mire lo que dice el texto, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde en primer lugar? Ahí empezamos, ¿no? Y mire lo maravilloso que dice el texto, versículo 4 y ahí de corrido hasta el 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, no necesitan nada más. No necesitan nada más. Estas son las bendiciones espirituales. Esto es lo que debemos buscar. Señor, gracias por tu salvación eterna. No entiendo por qué, Señor, me llamaste a ti siendo un enemigo, un pecador, habiéndote blasfemado. Pero aquí estamos, hermanos. Estas son las bendiciones espirituales, saber que soy perdonado, que soy aceptado en Cristo, que como dice Romanos capítulo 8, nada me podrá separar del amor de Dios, que me veré algún día con Él, que así no tenga nada en la tierra, tengo a todo porque tengo a Cristo. Las verdaderas bendiciones son las eternas, no las que se acaban aquí en la tierra. Esas son las verdaderas bendiciones, hermanos. Y por eso es que debemos ser como Cristo. Solo como Cristo. Solo como el pastor. El pastor que nunca falta. Debemos ser como Cristo. Y debemos evitar pensar que podemos manipular a Dios para nuestros propósitos. Seguramente todos hemos caído en esto. Pero debemos ser como Cristo. Debemos entender que Dios no tiene nada que probar. Él es Dios. La verdadera fe, escúcheme bien, la verdadera fe no necesita pruebas.
La verdadera confianza en Dios acepta su voluntad sin exigirle a Dios nada. Le pide, claro que le puede pedir. Podemos presentar todas nuestras peticiones con oración y ruego al Señor. Pero la fe en Dios es independiente de la respuesta del Señor. El Señor siempre responde, y de acuerdo a su sabiduría y no a nuestra ignorancia. La fe que depende de signos, la fe que depende de señales y sensaciones, no es fe en absoluto. No. Si no puedes creer sin sensaciones y si simplemente no puedes confiar en Dios sin ponerte en posiciones extrañas y luego rogar a Dios que te saque del problema, entonces no entiendes lo que es la verdadera fe. La fe que no cree sin señales no es fe. Es duda, buscando pruebas y buscando en el lugar equivocado. Los verdaderos creyentes no le exigen a Dios, no lo tratan de manipular para que intervenga de manera milagrosa, sino que confían que Dios es Dios, que Él es Rey. En la tormenta, Él es Rey. Hermanos, evitemos caer en este pecado. Evitemos caer en la tentación de que podemos manipular o exigirle algo a Dios. Recuerda siempre, siempre que Él es el Rey. Y tú eres solo un esclavo. Solo un esclavo. Vive agradecido por Dios. Vive agradecido por su misericordia. Vive agradecido por su gracia que nos dio la salvación. El mayor milagro que pueda hacer Dios por ti, si eres creyente, ya lo hizo. Y es salvarnos de la condenación eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ti, Cristo. Gracias, mi Señor Jesús, porque fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Porque no aceptaste los ofrecimientos de Satanás y nos dejaste un ejemplo claro de cómo, Señor, evitar esta tentación que muchas veces hemos caído y hemos pecado contra ti, Señor. Padre, como siempre te lo pedimos, examínanos. Como dice el salmista, y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Y guíanos al camino eterno, Dios. Guíanos, mi Dios. En primer lugar, a pedir perdón, porque tal vez en muchas ocasiones hemos pensado que podemos exigirte cosas, manipularte, Dios. Y perdónanos, Señor, por tal irreverencia. Perdónanos, Señor, porque tú no tienes que probar nada. Tú eres Dios y nosotros queremos ser tus buenos siervos fieles. Guárdanos, Señor, y cuídanos, Señor. Que tu palabra nos sostenga, que tu palabra nos alimente, que busquemos tu verdad siempre. Alinea nuestras motivaciones, Señor. Queremos realmente vivir para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. Gracias por tu palabra, que evidentemente es como una espada que nos duele, pero que sana. Gracias, mi Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén.